Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayote y Elixir Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto May Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto May Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. En la historia de la cultura occidental hay un periodo que se puede llamar oscuro, que es el que va desde la caída del Imperio Romano, que culmina por el año 500, hasta esa especie de primer renacimiento que se produce al comienzo del milenio pasado. Son los tiempos en que las tierras de la actual Europa se ven arrasadas por sucesivas irrupciones de los pueblos originarios del norte, que se conocen como las invasiones bárbaras, por contraposición a la cultura grecorromana. Sin embargo, no eran una unidad, sino más bien una diversidad de poblaciones como alanos, vándalos, ostrogodos, visigodos, lombardos, suevos, francos, sajones, vikingos, normandos, que asolaban los indefensos restos del otrora gran imperio, hasta que a finales del milenio, muchos de ellos se establecieron en las tierras conquistadas. Cesó su afán de invasión y destrucción, y se abrió un tiempo de recuperación de los intereses culturales por sobre el básico de defenderse para sobrevivir. Fue Carlomagno el primero que unió lo que luego sería Europa. Pero hubo una región que durante ese periodo oscuro, por lo menos hasta el siglo IX, permaneció ajena a todas estas vicisitudes, y fue la actual Irlanda. Precisamente, las primeras invasiones por daneses y sajones se dieron a fines del primer milenio, por el año 900. Aislada, sin sufrir ataques del exterior, los druidas celtas aceptaron el cristianismo sin resistencia, y los monjes cristianos supieron asimilar la cultura celta sin mártires ni enfrentamientos internos. Esta combinación produjo una actividad cultural que no se daba en ningún otro lugar de lo que luego sería Europa. Cuando tocó el tiempo de la reconstrucción en tiempos de Carlomagno, todo el continente fue a buscar a la isla del eterno verdor, la sabiduría y el conocimiento, que los monjes irlandeses habían conservado y desarrollado. Si hacemos un juego de palabras, el nombre de Irlanda en la antigüedad era Hibernia, por lo que podemos decir que luego de la hibernación de varios siglos, desde allí surgían los maestros para despertar la cultura europea. En esos 500 años de la segunda mitad del primer milenio, entre Boecio, al que podemos llamar el último filósofo romano, hasta Anselmo de Canterbury, que abriría la escolástica, la única figura que se destaca como una flor exótica en un desierto cultural fue la de Juan Escoto Eriúgena o Juan Escoto Erígena.
Se pueden mencionar otros nombres, pero ninguno con la amplitud, la originalidad y la penetración especulativa de Scoto Erígena, nacido probablemente en Irlanda alrededor del 810, de padres desconocidos, de origen gaélico, que abarcaba Irlanda y Escocia, y de allí su nombre Scoto, y Eriúgena o Erígena, es decir, nativo del Eire. Suponen algunos autores que viajó por Grecia y frecuentó las escuelas de Oriente. Manejó el griego y el latín con bastante perfección y tradujo a la lengua del Lacio las famosas obras que corrían y corren bajo el nombre de Dionisio Areopagita. Conoció parte de las obras de Platón y de Aristóteles y la introducción a Isagoge de Porfirio a los universales. También gran parte de los escritos de San Agustín y de San Gregorio de Nisa, sin contar las obras de Boecio, Casiodoro, Capella, San Isidoro y demás filósofos cristianos posteriores. Su erudición, su talento, sus conocimientos fueron superiores sin duda a cualquiera de los de su época y le dieron merecida fama. Sabemos que realizó numerosas traducciones de obras griegas de Máximo el Confesor, Gregorio de Nisa, Dionisio Areopagita, que contribuyeron a iniciar la recuperación de la cultura helenística. Pero no podemos decir que hubiera tal cosa como una cultura occidental en esa época. A decir verdad, no la había. Existían fuentes y vertientes como la tradición judaica, la griega, la romana, la patrística de los primeros pensadores cristianos. Pero para el siglo IX, nadie había logrado modelar todas esas fuentes en lo que podemos llamar una cultura europea. Había indicio, en obras menores, señales que se iniciaba un proceso de maduración, pero fue Juan Scoto Erígena al que le cupo desarrollar la primera creación filosófica realmente importante a la que puede denominarse europea, en la que confluyeron tributarios que eran conocidos, pero el fruto de la reflexión es realmente diferente y original. Claro que el resultado es una obra joven, que todavía no ha encontrado vocabulario para expresarse, en la que encontramos resabios del pasado griego y patrístico, pero en la que también hay anticipos de lo que se desarrollaría siglos después. Antecesores de Erígena fueron los animadores culturales del imperio de Carlomagno en los siglos VIII y IX, como Alcuino, también de las Islas Británicas, que organizó la enseñanza del imperio en la escuela palatina, Fredeguiso, abad de San Martín de Tours, y Rábano Mauro, abad del monasterio de Fulda, obispo de Maguncia, considerado el creador de la escuela alemana. Eran tiempos en que la resistencia al saber era mayor que la que vemos entre los dirigentes del socialismo del siglo XXI, que no es pequeña. Por caso, sabemos que el sucesor de Rábano Mauro en el monasterio de Fulda escondió todos sus apuntes, y no solo esto, sino que envió a los monjes más destacados y estudiosos a los trabajos más pesados, sin tiempo libre, para evitar que tuvieran tiempo para estudiar. Entonces, como ahora, había una fuente corriente en favor de la posición del que cree no necesita saber. Al contrario, lo perjudica. En este marco, Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno, llevó a su corte a Juan Scoto Erígena, un personaje en muchos aspectos misterioso para nosotros, porque ni siquiera se está seguro que recibiera las órdenes sagradas, y parece que no. Fue un espíritu libre, de gran capacidad especulativa, vasta erudición grecolatina y un verdadero milagro en la intelectualidad de la época. Llegado a la corte en 847 para hacerse cargo de la escuela palatina,
permaneció allí hasta la muerte del rey Carlos en el 877. Luego poco se sabe de él. Según algunos, murió alrededor del año 880 en Francia. Según otros, murió mártir en el reino de Alfredo el Grande, considerado el primer rey de Inglaterra. Según otros, fue asesinado por sus alumnos en la abadía de Malmesbury, o en París, o en Athelney. Escuchamos a Grammatic en Stairway to Hip Hop Heaven. Digamos de paso que el 9 de noviembre del 2017, Grammatic, que es el nombre artístico del esloveno Denis Hajarevich, lanzó su propia criptomoneda, GRMTK, acumulando en Zúrich la cantidad de $2,5 millones en menos de 24 horas. La figura de Juan Escotorígena aparece en el escenario público, por llamarlo de alguna manera, por una consulta que le solicitaron los obispos Igmaron de Reims
y Pardo de Laon en el año 847, a raíz de las opiniones del monje Godescalco sobre la predestinación, que llevaron a su condena en 1853. Escoto, para responder, produjo un escrito titulado De Divina Predestinaciones. Este es un caso que reafirma el refrán que dice que a veces es peor el remedio que la enfermedad, porque la opinión de Escoto generó más problemas que los que se intentaban resolver, y generó escándalos, discusiones, condenas por sus propios méritos. ¿Y qué dijo nuestro personaje para causar ese alboroto? Juan Escoto sostuvo que, siendo el mal un no ser, concepción que hemos desarrollado y estudiado en otras travesías y vigente para aquellos tiempos y para muchos todavía hoy, no le cabe a Dios, que es pleno ser, conocerlo. Por lo que Dios no podría prever el pecado hasta que el hombre lo cometiera. Esta es una afirmación muy seria, porque si no puede preverlo, entonces tampoco podrá sancionarlo. ¿Y qué hacemos con el infierno que le tiene prometido para usted? ¿Mandará las almas a la Venezuela del 2018? Lo que usted observa es acertado, pero Juan Escoto no podía saber de Venezuela. Por lo que entonces propone que las penas del infierno no son otra cosa que el remordimiento de conciencia. Que tampoco es una solución muy acorde con la ortodoxia. Sin duda. Y los obispos que buscaron su ayuda no quedaron muy conformes, porque las opiniones de Juan Escoto levantaron tanta controversia como la de Godescalco. Ante este escándalo no buscado, Escoto Erígena jamás volvió a intervenir en otra polémica ni publicó en vida otro libro. ¿Cuál es la principal obra de Juan Escoto Erígena? Su principal obra se titula De Divisione Natura, División de la Naturaleza, escrita en forma de diálogo entre un maestro y su discípulo, en el mismo estilo literario de Platón, en quien encuentra sus fuentes y de la cual hay una traducción publicada por la editorial Orbis. Digamos que la obra fue sancionada por el obispo de Sens, quien ordenó que sus copias fueran quemadas bajo pena de excomunión, condena que fue reiterada por el Papa Honorio III en 1225. Lo que no impidió que fuera leída y sucesivamente copiada en los siglos subsiguientes, ejerciendo gran influencia en los autores de las corrientes más diversas, desde Amalrico de Benes hasta Alberto Magno y Tomás de Aquino, y cuyos ecos se pueden escuchar en Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Spinoza, hasta Schelling y Hegel, y me atrevo a decir la cosmología contemporánea. Antes de entrar en el detalle, ¿cuál es la importancia de esta obra? Con ella, Escoto Erígena anuncia uno de los grandes problemas que se debatirán en la Edad Media, como es la relación entre razón y fe, entre la verdad a la que accedemos por el ejercicio de la investigación libre y la que proviene de la autoridad de los libros sagrados. Y Escoto Erígena no encuentra que haya oposición entre ellas, sino acuerdo, y dice que hay que creer lo que se dice con verdad sobre los principios de las cosas y entender lo que se cree. La autoridad no debe interferir en el desarrollo especulativo de la razón, porque ambas emanan de una única fuente que es la sabiduría divina, y la razón es de mayor dignidad que la autoridad terrenal, algo con lo que no está de acuerdo el régimen que gobierna Venezuela. Escoto Erígena sostiene que esta prioridad se muestra en que toda autoridad debe ser refrendada por la razón, pero la razón no necesita de ninguna corroboración de autoridad alguna,
puesto que la razón nació junto con la naturaleza humana. En cambio, la autoridad vino después. En estos lares a la autoridad la refrendan fusiles, no la razón. Esta afirmación de la libertad de pensamiento e investigación hace de Scoto Erígena un heredero del espíritu libre de los griegos, sin que esto involucre una negación de la religión. A su juicio, la religión no se identifica con la autoridad y el poder, sino con la investigación de la verdad. Juan Scoto está muy cerca del espíritu de investigación de Agustín de Hipona. Considera que la fe no es un obstáculo, sino una guía en la búsqueda de la verdad. Y así es que Juan Scoto dice que de la misma manera en que el aire es luminoso por el sol que lo ilumina, así el intelecto humano puede alcanzar la verdad por la luz divina que lo alumbra, por lo que no puede haber contradicción entre ellos. Por eso, para Juan Scoto, si la mente humana se dispone a investigar el mundo, su capacidad le permite abarcar todo lo que existe y también lo que no es. De manera que la primera y fundamental división de todas las cosas que pueden ser percibidas por la mente o que trascienden su propósito es entre cosas que existen y cosas que no existen. A todo lo cual lo llama naturaleza. ¿Pero qué sentido tiene hablar de entender lo que no existe? Porque Juan Scoto no se refiere a entender las cosas tales como ellas son en sí mismas, sino tal como las percibe la mente. Aquello que la mente no puede percibir, que es incomprensible para la mente, es nada. La entraña de su propuesta es la subjetividad, y el ser al que se refiere Scoto es el ser que puede ser nombrado y pensado, no el ser en cuanto tal. Para eso es fundamental que podamos entender los límites del ser. Las cosas existen de diversos modos. Unas tienen lo que otras no tienen, pero el límite de todas ellas es la nada. Por lo que la clave para entender al ser es entender la nada que lo limita. Así, cuando decimos que hay una naturaleza no creadora, estamos señalando una ausencia, que la naturaleza no se ha creado a sí misma, por lo que para entender plenamente a la naturaleza, debemos entender esa limitación de no ser la autora de su propio ser.
escuchamos a Grammatic en No Way Out. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar. Un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa. Nos pueden escribir a travesíasdelpensar@gmail.com. Este programa se puede escuchar el sábado a las 2 p.m. hora venezolana. En la travesía de hoy estamos revisando el pensamiento de uno de los personajes de mayor talento en la filosofía medieval temprana, Juan Escoto Erígena, del siglo IX, uno de los grandes metafísicos, autor de la obra de las divisiones de la naturaleza. ¿Cuáles son las divisiones que plantea Juan Escoto? Inspirado en un pasaje de la Ciudad de Dios de Agustín de Hipona, en el capítulo 5, sección 9, y con reminiscencias neoplatónicas y cierta influencia de Dionisio Areópagita, Juan Escoto divide a la naturaleza, es decir, lo que es, en 4 partes o clases. 1. La que crea y no es creada, que será en Spinoza la natura naturans. 2. La que es creada y crea. 3. La que es creada y no crea, natura naturata en Spinoza. 4. La que ni crea ni es creada. La naturaleza en la primera clase es la causa universal del ser. La segunda comprende las ideas que existen en Dios como causas primordiales de las cosas. La del tercer grupo abraza las cosas que existen en el tiempo y en el espacio. La cuarta coincide y se identifica con la del primer género, de la cual solo se distingue porque la primera naturaleza es Dios como creador y la cuarta es Dios como fin y término de todas las cosas. En el desarrollo de estas tesis, Juan Escoto Erígena va a delinear una posición que será calificada de panteísta. Si bien el panteísmo asoma ya en las primeras frases del libro, aunque de una manera ambigua, va determinándose poco a poco, y en el capítulo 3 de la obra encontramos la afirmación explícita que la esencia que crea y no es creada, es decir, Dios, es el único ser que existe verdaderamente y es la esencia de todas las demás. Que se reafirma porque dice que Dios es principio, medio y fin de todas las cosas. Principio porque de él proceden todas las cosas que participan de su esencia. Medio porque en él existen y subsisten todas las cosas. Fin porque es el término del movimiento de los seres que buscan y hallan en él la estabilidad y la perfección. Esta doctrina puede entenderse en sentido ortodoxo y en sentido panteístico, que es el del filósofo irlandés, si se tiene presente que afirma que Dios es la sustancia de todas las cosas finitas, que no existen fuera de la naturaleza divina, ya que la naturaleza divina es la única que en realidad, de verdad, existe en todas las cosas, y que nada hay que no sea esa misma naturaleza divina. Para Juan Escoto, estas 4 naturalezas constituyen el ciclo vital de la divinidad y son el centro de su pensamiento. Dios, que no es creado, es el principio de las causas primordiales de toda esencia, de toda inteligencia, de toda vida. Las causas primordiales están entre Dios y las criaturas, porque causas primordiales
tienen como efecto a todas las criaturas, todas las cosas que se dan en el espacio y en el tiempo, que no son sino el discurso creador y que Juan Escoto identifica con el verbo. De esta forma, Dios llega a ser todo en todo, en una especie de panteísmo que a su vez tiene al mismo Dios como objetivo y meta a la que todas las cosas retornan, cerrando eso que llamamos el ciclo vital divino. Porque Dios, cuando crea, es ante todo una manifestación de sí mismo a sí mismo y sólo derivadamente a los hombres. De manera que la primera naturaleza, Dios, es principio en tanto que de él derivan todas las cosas, medio en tanto que por él subsisten todas las demás, y fin en tanto todas las cosas lo tienen como meta. Dios, para Juan Escoto, es desde, en y para. Pero en tanto es principio, medio y fin, la naturaleza divina no solo crea, sino que también es creada en lo que ella crea, tal como nuestro entendimiento se crea a sí mismo en lo que piensa y los pensamientos que formula. Una idea que retomarán siglos después Giordano Bruno y Spinoza. Así es que Dios y la criatura no son dos cosas distantes entre sí, sino una sola y misma cosa. Dios es un ser creador y creado a la vez, hacedor y hecho en todas las cosas. Con esto niega que la sustancia creada sea activa por sí misma y es un predecesor del ocasionalismo, una corriente del pensamiento del siglo XVII desarrollada por Malebranche. Como todos los panteísmos, en especial los panteístas lógicos, para Erígena el proceso de las cosas es eterno y niegan la idea de la creación de la nada. Dios obra siempre, porque piensa y conoce siempre. La producción en Dios es coeterna e inseparable de su pensamiento. O dicho de otra manera, produce las cosas finitas en tanto las conoce y las conoce en tanto las produce.
Escuchamos Muy Tranquilo por Grammatic. Dada la importancia que Juan Escoto Erígena otorga a pensar, ¿cómo entiende al hombre y al conocimiento? También inspirado en San Agustín, considera que el alma humana es una imagen de la Trinidad cristiana. Su esencia es la inteligencia, la parte más elevada. La razón es la virtud que le permite acceder al conocimiento de los principios o causas primordiales, y el sentido interior se ocupa de los efectos de esas causas. ¿Qué es el sentido interior? Lo que conocemos como los 5 sentidos conforman el sentido exterior, que por estar ligado a los órganos del cuerpo, desaparecen con él y para Escoto Erígena juegan un papel minoritario en el conocimiento. El sentido interior se refiere a otra cosa, como veremos a continuación. Para Escoto, a estas 3 partes del alma, por así decirlo, inteligencia, razón y sentido interior, le corresponden 3 movimientos diversos. Por el movimiento de la inteligencia, el alma del hombre se mueve hacia ese ser supremo desconocido, inmanente a todo lo que existe y sin ninguna determinación que permita conocerlo. La razón se mueve hacia Dios, pero a través del conocimiento de las causas primordiales como causa de todas las cosas. El movimiento del sentido es el que nos conduce al conocimiento de las cosas individuales, para lo cual se sirve de las imágenes que le brindan los sentidos externos y que transforma para elevarlas y vincularlas con las causas primordiales. A esto hemos de agregar que contra el pensamiento pesimista de su época, e incluso en muchos sentidos del mismo San Agustín, Juan Escoto Erígena exalta la naturaleza del hombre, tan grande que ni siquiera el pecado original pudo destruirla. Dice Juan Escoto: todas las criaturas se contienen en él, entienden como ángel, razona como hombre, siente como animal, vive como el gusano, se compone de alma y cuerpo y no carece de nada que haya sido creado. En cierto sentido, es superior a los ángeles, que no tienen cuerpo y por eso carecen de sensibilidad y de movimiento vital. Su posición lo llevó a modificar la doctrina del mal prevaleciente, heredada de San Agustín, que sostiene que el mal no es una realidad, sino una negación de la realidad. Pero si no es una realidad, entonces Escoto Erígena concluye que Dios no conoce el mal porque lo que Dios conoce es la realidad. Ciertamente, y Escoto Erígena es quien genera una inversión en el acceso al conocimiento de Dios que será retomada por muchos pensadores, incluyendo Descartes, porque, tal como vimos antes, Dios no conoce las cosas porque son, sino que las cosas son porque Dios las conoce. De forma que todo lo que es también pensamiento divino. Si volvemos a los asuntos que iniciaron esta travesía,
Dios no piensa lo que no es, que es el límite de lo que es, porque carece de límites, por lo que entonces no piensa el mal, es decir, no lo conoce. Por eso, en su visión panteísta, la creación que admite el filósofo irlandés solo tiene de común con la creación cristiana el nombre, y en realidad es una verdadera emanación. Más todavía, el ciclo emanatista concluirá con su reversión o remanación de todas las cosas a la causa de donde procedieron, uniéndose, identificándose y convirtiéndose todas en Dios, perdiendo su ser propio, y las cosas que se dicen creadas perderán hasta su nombre, para que Dios sea todo en todas las cosas. Una vez se sorprende cómo algunos de estos gigantes del pensar marcan vías que serán recorridas una y otra vez. ¿Por qué lo dice? Porque escuchando esta concepción del universo, de una emanación de un origen que se desarrolla y concluye en lo que llama remanación, en que todo vuelve al punto original, una no puede sino asociar con las nuevas teorías cosmológicas, que parten de un punto original sin determinaciones, que con el Big Bang inicia una expansión que, según algunos, en algún momento cesará, y lo que se llama el Nab-Gig volverá a concentrarse en su punto original. Con todas e innegables diferencias de tratamiento, el uno especulativo, el otro con los recursos de la ciencia moderna, la propuesta de Juan Escoto Eriúgena se mantiene viva 1002 años después, como si fuera un maniquí, un mismo maniquí con nuevos ropajes. De lo visto se concluye que para Juan Escoto, Dios no tiene ninguna presciencia del mal, tampoco ninguna predestinación. En consecuencia, la pena que recae sobre el que peca no ha sido predestinada por Dios, sino que es deficiencia, dolor, ausencia, pero no algo positivo. El dolor y el pecado están ausentes del pensamiento divino. Escoto dice que cuando las escrituras hablan de predestinación, hay que saber entender lo que se dice. Se trata del mismo caso que cuando decimos que después de la caída del sol vienen las tinieblas. Pero no hay tal cosa como el venir de las tinieblas. Lo que hay es ausencia de sol, como el silencio es ausencia de sonido o la tristeza es ausencia de alegría. De manera que el mal se reduce a una deficiencia o ausencia. Ciertamente, y es el resultado de la libertad del hombre. Solo que la voluntad libre, entendida por Agustín de Hipona como una tendencia al bien, y el pecado como una perversión de la libertad, en cambio para Escoto, el hombre es libre para pecar o no pecar, para decidirse por el bien o por el mal. Porque si el hombre no pudiera decidirse por el mal, entonces no sería verdaderamente libre. Precisamente es por eso que merece premio o castigo, si opta por el bien o por el mal, y que usted opine en un trabajo que es también la posición cartesiana del pecado. Ciertamente, porque si el hombre tendiera al bien, le correspondería solamente ser castigado, pero no premiado, porque no es necesario premiar lo que se hace por una tendencia natural, y no habría mérito en seguirla. Sería premiarnos porque uno respira.
escuchamos a Grammatic en Just Jamming. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radioestación todos los jueves a las 8 p.m. de la noche. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el Grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelitza Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Loisa Urbina. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 a.m. y a las 8 p.m. y los sábados a las 2 p.m. hora venezolana. Puede encontrar travesías anteriores en YouTube, Humano Derecho Travesías del Pensar. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta si le interesa colaborar con el sostenimiento del programa. Que tengamos una buena semana.